el Señor me ha mostrado que va a traer mucha necesidad a Tlaxcala. Mucha necesidad. Va a venir con una ola, pero Dios va a visitar Tlaxcala con una ola de enfermedades que necesitan la intervención de Dios. Porque a veces decimos como una expresión muy popular, es que Cristo es la respuesta. Deberíamos poner es con mayúscula. Cristo es. No quiere decir que es una de las respuestas. Cristo es la única respuesta. Pero para que Dios envíe enfermedad, necesita enviar sus dones. ¿Por qué? Porque para que haya quien lo sane, necesita haber dones de poder funcionando. Y los dones de poder no funcionan dentro de la iglesia. Ojo con lo que te voy a decir. Hay 9 dones del Espíritu. Esos 9 dones persiguen 3 propósitos. Los propósitos son habitación, revelación y propagación. Cada uno tiene su función. Y los dones de propagación son fe, milagros y sanidades. Y funcionan fuera de la iglesia. Son los que provocan que el evangelio sea esparcido con manifestación sobrenatural. Cuando ese poder se desata, es como si ustedes aventaran la red y entonces hay que jalarla para que se manifiesten los dones de habitación. Cuando la gente viene, tiene que recibir. Debe tener alimento, debe tener agua, debe tener vestido, en su todo lo que necesita para crecer firme en su fe. Así que no solamente necesita haber dones de habitación, no solo necesita haber dones de propagación, sino necesita haber dones de habitación. Una vez un hermano me preguntó, ¿por qué la iglesia no crece? Y yo le dije, porque no hay quien atienda a la gente que va a llegar. Primero Dios necesita desarrollar a la gente aquí adentro para que cuando vengan los de afuera los abraces, los recibas, estés listo para desprenderte incluso de tus cosas para darles. Pero si ellos no tienen que dar, ¿cómo podrán recibir a gente? Y para eso tiene que haber disposición en tu corazón. Tú tienes que decir, yo estoy dispuesto, Señor, a deshacerme incluso de lo que es mío para dárselo a alguien que lo necesita. Y no me estoy refiriendo a que salgas a la calle y le des cobija al que no tiene cobija, sino que estés listo para recibir a la gente, porque la gente va a venir lastimada, herida, triste, desolada, vacía. Y Dios ha depositado ya con el tiempo en ti lo que está listo para ser entregado, pero necesita haber disposición. Y entonces Dios, en donde Él se da a conocer a sí mismo por medio de su Espíritu Santo. Para eso todos deben estar llenos del Espíritu Santo. Y llenos, hermano, no significa bautizado. En el libro de los Hechos hay 9 diferentes llenuras con el Espíritu Santo. A veces, no, yo ya tengo el Espíritu Santo. No, hermano, tal vez lo recibiste, pero de ahí a que esté contigo, una enorme diferencia. Para que esté contigo, dice la Biblia, orad sin cesar, dad gracias en todo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aumentar nuestra vida espiritual, aumentar nuestro tiempo de oración, aumentar nuestro tiempo en la palabra, aumentar nuestro tiempo en la adoración, aumentar nuestro tiempo en la alabanza, aumentar nuestro tiempo en nuestro servicio. ¿Cuántos quieren que Dios visite Tlaxcala? Bien, todos esos que levantaron la mano, el hecho de que Dios visite Tlaxcala depende de ti. Tómalo como una responsabilidad. ¿Y sabes también qué va a pasar?
Cuando tú te ocupas de los asuntos de Dios, Dios se ocupa de tus asuntos. A veces en las situaciones que estás tan pendiente de todos tus problemas, que por eso no sirves, que por eso no oras, que por eso no lees la Biblia, que por eso no haces nada, porque estás abrumado. Pero cuando tú empiezas a ver las otras necesidades que no son tuyas, Dios en su fidelidad se encarga de tus asuntos para que tú. Pero quiero orar, y quiero orar por ustedes porque quiero pedirle a Dios que despierte los dones de poder. Miren, alguna vez lo dijeron en Chiapas: no vamos a dejar de evangelizar hasta que salgamos en las noticias de las maravillas que Dios está haciendo en medio de ese pueblo. Y apenas el hermano Josué de la iglesia en donde estábamos estaba dando un reporte y decía: hace 10 años yo le pedí al Señor que me diera 10,000 almas, 10,000 almas para Jesucristo. Y él dijo: y saben, ya lo superamos. La iglesia en Tuxtla Gutiérrez se llama Jesús es el Camino. La iglesia central, o donde empezó todo, ahorita tiene más de 6,000 personas. Y se han levantado obras en todos los municipios de Chiapas. No hay un solo municipio que no esté conociendo el evangelio. No hay uno solo. Y han escuchado que hay persecución en Chiapas porque ya salió en las noticias. Y no sé si han escuchado, pero se han anunciado las noches de gloria, y al hermano ya le dieron la explanada de Palacio Nacional y del Palacio de Gobierno de Chiapas, y hace eventos ahí y evangelizan y declaran que el reino de los cielos se ha establecido en Chiapas. Y dijo: y ahora estamos orando y le hemos pedido a Dios: danos 1,000,000 de almas. Y se ve lejos, pero es Dios. Y lo único que necesita es que yo me disponga, que tú te dispongas para hacer grandes obras. Así que al final voy a orar, voy a pedir que dispongas tu corazón para que Dios despierte los dones de poder, fe, milagros y sanidades, que tú puedas levantar paralíticos, que puedas sanar ciegos, que puedas sanar sordos, que puedas sanar cáncer. Ten en tu mano la Biblia. Es muy importante. Miren, hermanos, ya todos estamos acostumbrados a esto, a nuestro celular. Ya veo luego ya con todas las aplicaciones, ahí luego andamos atrapados en TikTok y en Instagram y en todo eso. Y estaba viendo yo el otro día unos TikToks de una iglesia en donde les preguntaban: oye, ¿y traes tu Biblia? Y todos: el celular. No, hermano, ten tu Biblia y ten un marcador y ten una pluma y toma notas en tu Biblia y haz tus apuntes y ten tu cuaderno, porque nos estamos haciendo mecánicos y estamos perdiendo la grandeza del privilegio que tenemos. Estaba escuchando un testimonio de un hermano de Pakistán que decía: ¿saben? Cuando yo venía para América, venía en el avión y el Señor me dijo: ten cuidado, cuando llegues a América, ten cuidado. Y él le dijo: Señor, ¿cuidado de qué? Porque vengo de un país en persecución, de un país en donde nos persiguen, donde no podemos alabar, y yo vengo así como muy gozoso de la libertad que voy a tener, ¿no? Y tú me dices: ten cuidado. Dice, y le dijo el Señor: sí, ten cuidado de no perder tu pasión, de no disminuir tu compromiso. Dice, y yo llegué a América, dice, y me di cuenta y entendí lo que Dios me estaba diciendo. Decía, en Pakistán, dice, nos teníamos que cambiar de casa todos los días, pero nos teníamos que cambiar de casa y poner cartulinas negras sobre las ventanas, y cuando estábamos ahí buscábamos adorar al Señor, teníamos que adorar bajito, porque si alguno de los vecinos nos escucha, nos reporta, y nuestra condena es la muerte.
Dice, y teníamos una Biblia, una sola Biblia. Y una familia tenía el privilegio de tenerla por un día. Y nos la pasábamos. Y a la siguiente casa se la dábamos a otra familia. Y a la siguiente casa a otra familia. Dice, así que esa familia, nosotros llegábamos a nuestra casa y teníamos una noche para absorber todo lo que podíamos de esa Biblia. Y entonces dice, yo la apuntaba y ponía cosas en las paredes que me recordaran algo de lo que yo había leído para que no se me olvidara. Dice, y solo teníamos un tiempo determinado, porque es cuando pasa revisión o cosas así. Dice, y entonces el culto solo podía ser de una hora a otra hora. Dice, yo llegué a América y me dijeron, el culto empieza a las 10. Y yo llegaba a las 10 y no había nadie. Dice, y veía que los hermanos iban llegando 10, 15, 10, 20 y se ponían a platicar y estaban distraídos unos con otros. Y yo decía, ¿por qué no disfrutan de su privilegio? No pierdas tu amor, no pierdas la intensidad con la que me estás buscando. Y a mí, ese testimonio, volteé con mi esposa y le dije, vergüenza nos debería de dar. Hablo por mí, le digo, porque es cierto, vivimos en una zona de confort, con muchos privilegios. No se preocupen, ya viene la persecución. Dice la Biblia, así que ten a la mano tu Biblia, ten a la mano tu cuaderno. Cada que vengas a la iglesia, toma apuntes. Cada que regreses a tu casa, lee tus apuntes. Haz más notas. Mira, a mí me pasa porque tengo el privilegio de tener un padre que ha predicado toda su vida. Y entonces cuando yo tengo un problema le hablo y le digo, oye, ¿tienes algún estudio que hable de esto? No, pues que sí, me lo manda. Y yo podría agarrar su estudio y predicártelo. Pero ese es su estudio, no es mío. Y cuando tú lo estudias, cuando tú estudias tu estudio, cuando tú haces tu estudio, Dios te habla a ti y hace que un texto que ya has leído 10 veces y ahora lo involucras a un estudio y de repente te das cuenta que tiene mucho más que darte, y entonces tú eres alimentado sanamente, nutritivamente. ¿Por qué? Porque ya no estás comiendo refritos, ya no estás comiendo lo que Dios le dio a alguien más. Dios te está hablando directamente a ti. Cuando un predicador predica, salen 10 predicaciones, 15, 20, 30, el número de personas, porque Dios tiene en específico algo que darle a cada uno. ¿Sí? No es una predicación, son varias enseñanzas que van a suplir las áreas en las que tú estás necesitando que Dios te hable. Así que ten a la mano tu pluma. Vamos a leer uno de los versículos que yo creo que es específico para nuestro tiempo, porque estamos en el atardecer y yo estoy seguro porque he hablado con eruditos, con personas que han estudiado de veras la Biblia y que han visto los tiempos de Dios y que han marcado específicamente los tiempos de Dios. Por ejemplo, al hermano Maurice, que ustedes van a conocer muy pronto, él es un doctor en la palabra. Su esposa, la esposa que Dios le dio, era experta en griego y en hebreo, y ellos se dedicaron a traducir la Biblia. Y bueno, cada palabra, por ejemplo, en el hebreo tiene muchos significados. Así que un solo versículo puede tener muchos sentidos. Te pongo un ejemplo. Hay un texto que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, que son pensamientos de paz. El original dice paz. Y la palabra que viene ahí como paz es shalom, la que todos conocemos. Yo sé que tú sabes que shalom significa paz, pero en el hebreo shalom significa 7 cosas, no solo paz. Así que cuando lo desglosas, dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, son pensamientos de bien, de prosperidad, de gozo, de bendición abundante, de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y ves que los pensamientos de Dios superan a solo paz.
Ellos han estudiado y yo le pregunté a él. Él tuvo una embolia pulmonar hace como 5 años y en la embolia pulmonar cayó en un coma por 13 días y en ese coma él fue a la presencia de Dios a que Dios le diera un montonal de estudios, ¿no? Cuando él despierta, resulta que no había embolia pulmonar, que no embolia, que no había nada, ¿no? Nada más fue un tiempo de sueño pagado por el seguro en el que él necesitaba aislarse para que Dios le hablara. Y entonces yo le pregunté, una de las cosas que Dios le dio fue los tiempos y 7 cosas que iban a pasar en los últimos tiempos. Cuando se iba cumpliendo cada una, se iba reduciendo el tiempo de la venida de Cristo, ¿no? Y yo le dije, ¿y cuándo va a venir? ¿No? Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe, pero no dice nada del año. Él dice, el día y la hora nadie la sabe. Y yo le dije, ¿y sí podemos conocer el año? Y se me quedaba viendo y me dice, no comas ansias. Hay cosas que todavía no pueden ser dichas. Y yo insistía, ¿no? O cambiaba la pregunta. Oye, ¿y todavía debemos orar por el siguiente presidente? Porque vas reduciendo, ¿no? El número de... Y él me dijo, lo único que yo te puedo decir, me dijo, es que él tiene un nieto que se llama Elías. Me dijo, lo único que yo te puedo decir es que yo ya no oro porque el Señor le dé una buena esposa a Elías. Yo oro porque él esté listo para presentarse al Señor. Yo dije, bueno, Elías tiene como 5. La edad más o menos para casarse es después de los 18, 19, 20. Y eso fue hace 5. Así que falta menos. Cristo ya viene. ¿Y sabes por quién va a venir? ¿Sabes la parábola de las 10 vírgenes? Por las que tengan su lámpara encendida. La virgen en la Biblia representa a la iglesia. Está hablando de 10 iglesias ahí. ¿De cuáles eres tú? ¿De las 5 prudentes o de las 5 vírgenes descuidadas, fatuas? Yo quiero ser de las prudentes. Yo quiero estar apercibido. Mateo capítulo 24, versículo 4. Mateo capítulo 24, versículo 4. Es un texto muy corto, pero tiene mucha profundidad este versículo. Respondiéndoles, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y de ahí vamos a sacar un estudio. Mirad que nadie os engañe. Mirad, primero mirad. Y mirad es está atento. Algo que yo les voy a pedir, así con celo de Dios. Algo que el apóstol Pablo le pidió a la iglesia de Corinto, le pidió a la iglesia de los Gálatas. Les pidió estar atentos a su palabra. Algo que debemos hacer como cristianos es tener un celo por la palabra de Dios. Si no quieres ser engañado, necesitas conocer la palabra de Dios. Puedo hablarte de 7 relaciones que debe tener un cristiano correctas para tener una comunión con Dios total. Se le llaman 7 relaciones básicas. La primera de ellas es tener una correcta relación con la palabra de Dios. Y una correcta relación, dice el Señor: en esto sabrán que ustedes son mis discípulos, en que guardan mi palabra, en que conocen mi palabra. Y si yo te digo conocer la palabra de Dios, hermano, no es que sepas que hay tantas versiones de la Biblia, 1909, 1960, 1564, la del oso, la del jubileo, la de las Américas. No, la traducción, la nueva, contenido. La Biblia, la última traducción, la nueva versión internacional, es una barrabasada. Ya no es Biblia, eso es un cuento chino. ¿Y sabes por qué? Porque la Sociedad Bíblica de México le vendió los derechos a la Iglesia Católica. La Biblia ya no le pertenece a los cristianos. Y lo que hicieron fue cambiar la traducción para dar a entender ideas que no son puras. Y vemos ahí textos incluso que han sido agregados que no son parte de la Biblia, en el original no existen. Y debemos conservar la pureza de la palabra de Dios con celo. Seamos
100% bíblicos. Si tú conoces la palabra de Dios, no puede venir cualquier hombre a decirte Dios va a traer esto, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo demás, porque no está en su palabra. Dios no ha cambiado la manera en cómo actuó en aquel tiempo a cómo actúa hoy en día. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí hay un Nuevo Testamento, sí hay una era de la gracia, que es la última de las dispensaciones. Hay 7 dispensaciones en la palabra de Dios. Hay 7 tiempos a partir de la era de los patriarcas, que entra desde el Génesis y que va pasando por los patriarcas de los héroes de la fe en la Biblia. Empezó la historia de la iglesia, pero tú puedes ver, por ejemplo, en los días de la creación, los 7 días de la creación está hablando de los 7000 años de la venida de Cristo. Ves que cuando empieza, por ejemplo, Génesis 1:1 dice: Dios creó los cielos y la tierra, y ahí estaba todo perfecto. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Llegó el día 2. Tú vas estudiando los días y te vas dando cuenta que hay un plan perfecto de Dios establecido para cada uno de los tiempos de la iglesia, que todo estaba en el corazón de Dios, que su presciencia, su conocimiento anticipado es perfecto y que todo está escrito. Así que mirad que nadie nos engañe, conoce la palabra de Dios y conócela bien. Hazla tuya, léela a diario. No creas lo que no está en ella. Hoy hay apostolitis, hay profetitis, hay ministerios que no son ministerios porque están rompiendo lo que la palabra de Dios dice. Si somos fieles a ella y caminamos con paso firme creyendo lo que la palabra de Dios dice, vamos a guardarnos del engaño. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 al versículo 16. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 al versículo 16. Suena a muchos versículos, pero quiero que te des cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. En aquel tiempo, quiero que te pongas a pensar que antes de los apóstoles no hubo apóstoles. Había profetas. La voz de Dios eran los profetas. En el Antiguo Testamento había 3 ministerios. Era el rey, el sacerdote y el profeta. Los 3 eran ungidos en el Antiguo Testamento y esos 3 fungían la labor de guiar, de ministrar, de dirigir, de dar palabra de Dios al pueblo. Así que en aquel tiempo también hubo quien se levantó y decía: no, los apóstoles no son de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios nos dio profetas. ¿Y dónde están los profetas? Así que los mismos conflictos que tenemos entre iglesias hoy, entre doctrinas, también se tuvieron en aquel tiempo. Pero quiero que te des cuenta de lo que prueba a un ministerio verdadero delante de Dios. ¿Quién está hablando? También date cuenta que los libros más importantes de la Biblia fueron escritos por ex asesinos. No sé si se habían dado cuenta de eso. Aquí es Pablo el que escribe, un ex perseguidor de cristianos que los mataba a sangre fría. Dice la Biblia que en su rostro se veía la muerte, que respiraba amenazas. De esos que tú encuentras en la calle y mejor te cruzas la calle. Tú veías a Pablo y no veías a Cristo, a Saulo, veías al diablo. En su rostro se veía. Pero ¿qué pasa? Él viene al conocimiento de Cristo. Ananías recibió una orden de parte de Dios y le dice, y fíjate, Ananías funge como cualquiera de nosotros que le pregunta a Dios cuando Dios sabe todas las cosas y se pone en el papel de juez. Y recibe una palabra Ananías, viene el Espíritu Santo y le dice a Ananías: ve a la calle que se llama Cuarta, ahí encontrarás en casa de un Simón que está Saulo y está orando. Tú irás y le limpiarás los ojos, harás que caigan las escamas de sus ojos, le ministrarás, él recibirá a Cristo, recibirá la fe, recibirá el Espíritu Santo y le dirás que a mí me place que él vaya y predique a los gentiles y que sufra por mi nombre. Alabado sea el Señor. ¿Quieres servir al Señor? Vas a sufrir. Mateo 10, cuando el Señor envía a sus discípulos, les dice: los van a perseguir. Si a mí me persiguieron,
a ustedes también los van a perseguir y los van a apedrear y los van a acusar falsamente y los van a meter a la cárcel y va a haber quien os mate pensando que está haciendo un servicio a mí. Ya no escucho amenes. Hermano, ya andamos peleándonos el púlpito. Tú sabes el precio que hay que pagar por eso. No se trata de, dice la Biblia, no es ni del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. ¿Por qué va a tener misericordia? Porque si no la tuviera, ciertamente ya no estaríamos aquí. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de potencia, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en potencia de Dios. Porque hablamos sabiduría de Dios perfectísima, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos de nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían colgado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, ojo, antes como está escrito, lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido al corazón. Como dice, para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que guardan su palabra. ¿Tú le amas? Dios tiene cosas abundantemente grandes para ti, porque para ti las separó. Les decía en la oración a los hermanos que se levantan o que vienen temprano a orar, les decía, ¿saben por qué Dios tiene que mandar profetas? Tienen que decir, ¿por qué? Porque no le buscan. Porque si le buscaran como Dios quiere ser buscado, le hallarían. Y no necesitarías un profeta, Dios te hablaría a ti, porque tú eres hijo, tienes derecho. Mis ovejas, dice la Biblia, conocen mi voz. No dice mis profetas, mis pastores. Dice mis ovejas conocen mi voz y reconocen mi voz de las voces extrañas, de las otras voces, de las falsas voces. ¿Sabes por qué? Porque conoce su palabra. Tú puedes pesar, dice la Biblia, cuando venga una palabra, dice, retened lo bueno, desechad lo malo. Y te lo digo yo, no hay palabra dada por un hombre que sea 100% pura. No hay. No la hay. Ni el más grande apóstol, ni el más grande profeta, ni con las más grandes manifestaciones de poder, su palabra va a ser 100% pura. No la hay. La Biblia menciona que debe de haber confirmaciones, mínimo 2 o 3 que te den seguridad para poder caminar, y toda palabra debe ser sometida a su palabra, porque segunda de Pedro me dice, hacemos siempre bien en mirar a la palabra profética más segura, la cual nos ha sido dada. Así que toda palabra, la mía y la de cualquiera que te hable, pásala por el filtro de la palabra. Un hermano, retén lo bueno, vívelo, créelo. Decía un hermano, cuando te dan una palabra es como embarazarse. Viene un tiempo del cumplimiento de esa palabra, y es cuando esa palabra viene a ser luz, a ser dada a luz, y entonces la tienes, la disfrutas, la vives. Pero antes de eso, pésala. Y entonces dice él, ni oreja oyó, han subido al corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Y Pablo no está hablando, fíjate, Pablo no está hablando de él y de Pedro, que eran los mayores en aquel momento.
Cuando Él está diciendo a nosotros, se está refiriendo a todos los que somos hijos. Él nos reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Y es como si Él te dijera: el único que se conoce más perfectamente a sí mismo eres tú. Hay jóvenes, y lo digo porque yo lo viví, que sus papás dicen que los conocen y adentro de la casa, pero fuera de la casa ya no son Sánchez, ya son otro apellido, son otras personas. ¿Quién se conoce mejor que tú? Nadie. Y lo que dice es: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y dice: y nosotros, repite, nosotros, yo, tú, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual no hablamos con doctas palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual por medio de lo espiritual. Y luego viene así como un texto duro, ¿no? Pablo siendo como reiterativo y agresivo. Dice: el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual discierne todas las cosas, mas el de nadie es discernido. Porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Y otra vez viene: mas nosotros, otra vez, nosotros tenemos el entendimiento de Cristo. Fíjate que no dice de Dios. Tenemos el entendimiento del Hijo de Dios. La palabra en el original, ahí en entendimiento, quiere decir el intelecto, la comprensión, el discernimiento y la más importante de todas, la revelación. Mira, hay un texto en la Biblia que dice: nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el mismo Espíritu nos enseña, nos instruye. No estoy diciendo que pases sobre tus autoridades. Lo que estoy diciendo es que cuando tú lo necesites, puedes venir directamente a la fuente y hablar con Él y decirle directamente: papá, no te entiendo. Abre mi entendimiento, abre mi intelecto, dame el entendimiento de Cristo. Y orar. Yo quisiera saber quién aquí ora en lenguas. Ok, veo que varios no levantan la mano, así quiere decir que varios no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sabes qué dicen que los que no lo entienden? ¿Sabes qué dicen? El Espíritu Santo ya no es para nuestros días. El Espíritu Santo fue para aquellos días, ya no es para hoy. Y yo te digo, tan es para hoy que yo lo tengo, que lo hablo, que he tenido experiencias extraordinarias con el Espíritu Santo, que Dios me ha dado diferentes lenguas que Dios usa cuando las tiene que usar, y no son mías. Yo no me jacto de yo tengo el Espíritu Santo. Es su Espíritu, pero es un privilegio que Él me dio para poder hablarlo, para poder usarlo. Y en la Biblia hay 12 beneficios de hablar en lenguas. Si no fuera para nuestros días, pues que los quite, ¿no? Porque es bien fácil creer en la sanidad y no en el Espíritu. No podemos hacer un tasajeo de la Biblia y tomar lo que nos gusta y quitar lo que no nos gusta, creer lo que nos gusta y no creer lo que no nos gusta. No podemos hacer eso. La Biblia es una, su palabra es una. Yo la creo, yo la vivo, yo la experimento. Yo puedo descubrir
lo que el Espíritu me ha dado a través del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Usar nuestras lenguas, usar el Espíritu, llenarnos de Él, hablarlo todo el tiempo, tener una comunión constante con el Padre, con el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Ojo, porque también esa ha sido una puerta abierta para que diferentes doctrinas se metan a la iglesia, acomodando y haciendo cosas que no están en la palabra de Dios y utilizando herramientas que no da la palabra de Dios, creyendo que el Espíritu es una manga ancha para hacer diferentes cosas. No, también hay instrucciones en relación a eso. No tengo el tiempo. La misma palabra, por ejemplo, aparece en Romanos capítulo 1, versículo 28. Fíjense. En un sentido contrario, para que vean el sentido humano, en Romanos 1:28 dice: y como a ellos no les parece tener a Dios en su noticia, fíjense el sentido contrario. Como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, los entregó a una mente depravada, en el sentido contrario a la mente de Cristo. En el sentido humano, nuestra mente. Hermano, tú vas a decir: no, pero yo no, hermano, esos son para los que están haciendo cosas que no están bien. Dice la Biblia que tu carne está inclinada hacia el mal, que queriendo no hacer lo malo, lo haces. ¿Por qué? Porque hay en ti una naturaleza pecaminosa. Es la naturaleza de Adán que te lleva a hacer lo que no conviene, lo que no está bien. Y puedes poner grados, ¿no?, de maldad. Bueno, pero pues es que yo no soy un ladrón, no soy un violador, no me dejo llevar por ese tipo de tentaciones. Mira, hermano, dice la Biblia, delante de los ojos de Dios estamos todos desnudos. Y yo te preguntaría, y sí te voy a confrontar contigo mismo: si Dios te sacara tus trapitos, aquello oculto, aquellas situaciones que solamente tú conoces, con las que estás batallando y en donde no has podido tener victoria porque tu mente te lleva a cometer esas situaciones, quedaríamos aquí todos avergonzados delante de Dios. Todos. Tenemos dos mentes: la mente humana, que es una mente depravada que nos lleva a hacer lo que no conviene, y tenemos la mente de Cristo que nos lleva a entender lo profundo de Dios. Nosotros lo que sí tenemos voluntariamente es la capacidad de rendirnos ante una o ante la otra. Dios puede darte victoria sobre cualquier situación, sí. Ríndela, entrégala, deja que el Señor transforme y entonces cambie esas cosas. Quiero hablarte rapidísimo, porque si no, no avanzo en absoluto. Lucas capítulo 18, versículo 8. Uno de los textos más tristes de la Biblia. Mira, ¿alguna vez has pensado? Bueno, no te voy a pedir que levantes la mano. Si Cristo viniera hoy, esta noche, o bueno, en los próximos. Una vez estaba predicando el hermano Roberto Yuin, un hermano del que recibimos muchísima doctrina. Estaba predicando en la iglesia y dijo: y la venida de Cristo será como un rayo. Y tronó un rayo. Estaba lloviendo, era septiembre, y toda la iglesia cayó en el temor de Dios, porque así puede ser. Ahora pensemos que viniera en el próximo minuto. No, piensa. ¿Te irías con Cristo? ¿Serías un vencedor? A mí me tiembla el corazón. Yo he rogado y me decía mi esposa, y porque dice la Biblia, ¿no? Estarán dos en una cama, uno se quedará y el otro se va. Y se me queda viendo y me dice: tú te quedas. No me voy.
Pero el anhelo que pero debe ser así un ardor, algo que nos queme, que nuestro Redentor viene, ¿no? Y te citan a las 10 y llegas a las... ¿No? Si Cristo viniera ahorita, dice el versículo 8, y cuando viniere el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Y es una pregunta que te tienes que hacer a ti mismo. Cuando viniere el Hijo del Hombre, ¿me encontrará creyéndole? ¿O me encontrará afanado? ¿Me encontrará en mis problemas? ¿Me encontrará triste? ¿Me encontrará en mi trabajo? ¿O me encontrará dormido? Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y te voy a dejar de tarea que leas en tu casa desde el versículo desde Juan 20, del versículo 26 al versículo en adelante, que es cuando el Señor dice: cuando el Hijo del Hombre, ojalá que cuando el Hijo del Hombre viniere os hallare haciendo así, ¿no? Y da así toda pues no, como claves de cómo debe encontrarte el Señor. Y habla estaba el Señor y dejó su casa y la dejó encargada, y cómo deben estar haciendo aquellos a los que encarga su casa, ¿no? Sabiendo también que la casa de Dios somos nosotros. Él no vive, dice la Biblia, en cuartos, en habitaciones, en edificios hechos por manos de hombre. Puedes hacer la iglesia muy bonita y puedes ponerle muchos textos y puedes hacerle todo para que parezca muy, muy, muy espiritual, pero Dios vive en ti y a través de ti. Tú eres la habitación de Dios. Si viéramos tu interior, por ejemplo, habría cuadros bonitos y textos escritos en las paredes de tu corazón. O hay nada más la esquina de ese corazón en donde Cristo se puede mover, pero el resto es tuyo. Y el resto tiene amargura, tristeza, depresión, dolor, odio. No lo sé, ¿qué hay en tu corazón? Pero si examinas la habitación de tu corazón, ¿cómo está esa habitación? Porque de eso depende que te vayas. En el Primera Plus o en el Guajolotero, que es 3 años y medio después, ¿no? Porque se llenó. Tú sabes si te vas en Mexicana de Aviación o en Viva Aerobús, ¿no? Entonces, lee eso en tu casa. Dios quiere sanarnos. Dice la Biblia: el sano no necesita de médico, el enfermo necesita de doctor. ¿Sí? Ese versículo se refiere fíjense, los discípulos habían estado con Jesús, lo conocían, sobre todo Juan, que había puesto su cabeza en su pecho. Ahí estaba Pedro compitiendo todo el tiempo, metiendo su bolillo en la sopa del Señor, ¿no? Y le conocían, tan le conocían que Pedro se tomó el atrevimiento de corregir al Señor. Ya había agarrado confianza, ya se estaba pasando de la raya, ¿no? Habían estado con él, y cuando Cristo resucita y se presenta a ellos, nadie le conoce. Y Cristo tiene que aclararles y decirles: cálmense, soy yo, mírenme. El único honesto de los 12, de los 11, porque ya no estaba Judas, se llamaba Tomás. Y yo creo que Tomás es el más parecido a todos nosotros. Tomás fue el único que se atrevió a decir: yo no voy a creer hasta que lo vea. Yo no voy a creer hasta que lo tenga enfrente de mí y él me deje meter mi dedo en una de sus heridas. Porque sé que todos estaban igual o peor que Tomás, porque ninguno le creía. Ninguno de los que le conocían, que habían estado con él, que habían visto sus obras, tenía realmente la conciencia, la convicción de quién era Cristo. Él viene y se presenta y va con Tomás y le dice: aquí estoy, mete tu mano al costado. Tú y yo somos Tomás. Y entonces dice la Biblia que en su misericordia, dice él, entonces les abre a todos el entendimiento. Y dice: ¿para qué? Si tú les dices: para que entendiesen las escrituras. Yo a veces me he preguntado, pues, ¿era él? La revelación fue para que lo conocieran a él. Sí, pero Dios es su palabra. Dios por eso no puede ser más grande que su palabra.
porque Él es su palabra. Entonces, el texto que quería que ustedes revisaran es Mateo 24, del versículo 46 al versículo 47. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente? Es Mateo 24, del versículo 46, versículo 45, 46 y 47. Y van a leer también Mateo 24, 1 al 3. ¿Ok? Ese es el contexto de lo que estamos viendo. Les voy a dar rapidísimo. Dios quiere obrar 4 sanidades en su iglesia. Dios quiere obrar 4 sanidades en su iglesia. Van a encontrar, si ustedes se dedican a estudiar, y ahí voy a descubrir si de veras van a tomar su Biblia y la van a estar leyendo. Van a ustedes como tarea investigar en los 4 evangelios cuáles son los 4 milagros que se repiten periódicamente en los 4 evangelios. Y ustedes van a decir, bueno, hermano, es que realmente un evangelio es una copia del otro. No es así. Vas a ver el enfoque diferente, pero en ellos hay circunstancias que vivió Mateo que no vivió Lucas, que vivió Juan que no vivió Marcos. Un ejemplo, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? Ahí está el primer error. Antes de que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3 veces. 3 veces antes de que cante cada gallo. Pedro negó a Cristo delante de 6 diferentes personas. Cuando tú lo ves en los 4 evangelios, te das cuenta que son 6 personas, no 3. Pero nos hemos quedado con la interpretación porque no hemos leído los 4 evangelios. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú vas tomando notas y vas viendo, negó delante de la sierva, delante de los que estaban en la fogata, se cruza la mirada con Cristo y lo vuelve a negar delante de otras. ¿Por qué no lo relatas diferentes? Negó a Cristo 6 diferentes veces. ¿Y por qué no lo relata un solo evangelio? Porque cada uno vivió una diferente experiencia. Entonces, lo que vamos a ver, Mateo capítulo 15, versículo 30. Y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo, empieza a contar, cojos, ciegos, mudos y mancos. Son 4 sanidades que Cristo hizo en los 4 evangelios. Y menciona, y otras muchas enfermedades que echaban a los pies de Jesús. Ahora, fíjate, así empieza la revelación. Quiero que te des cuenta de algo. Hay 4 enfermedades físicas, ¿ok? 4 enfermedades físicas que Cristo empieza a sanar en su ministerio. Ahora vamos a Marcos 16. Marcos 16 y vamos a ver del versículo 15 al versículo 18. Y vas a ir acomodando esas enfermedades, ¿ok? Vas a ir acomodando esas enfermedades. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en la iglesia de Tlaxcala. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes. Si bebiesen cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos, cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que es un espejo. La Biblia dice que nosotros seremos transformados a la semejanza de Jesucristo. Cristo también dijo: las obras que yo hice, vosotros también las haréis, y aún más, porque yo voy al Padre. El apóstol Juan dice: todas estas palabras, todos estos milagros fueron escritos para que vosotros creáis que Él es el Hijo de Dios y que Dios estaba con Él. ¿Ok? Pero no se escribieron todos los milagros, dice, porque si se hubieran escrito todos, los libros no cabrían en la redondez de la tierra. Así que Cristo hizo esos milagros y hizo millones de milagros más. Y lo que dice la Biblia es: todos esos millones y millones de milagros los puedes hacer tú, y aún más. Yo tengo, por ejemplo, peticiones delante de Dios. Hay cosas que no están escritas,
Como por ejemplo, la Biblia dice que Dios sanó a un paralítico, pero tenía sus piernas, ¿no? Sus piernas estaban secas. Y yo no he escuchado que, por ejemplo, a alguien le corten la pierna y Dios haga que esa pierna crezca. Pero la palabra de Dios me asegura que la fe que Él da es creativa, es creacionista. Sí dice la Biblia, por ejemplo, de aquel ciego que no tenía ojos, no era ciego que tenía ojos ciegos, tenía las cuencas vacías. Lo que hizo Cristo fue escupir en la tierra, hizo bolitas, canicas de lodo y se las metió y le dijo: ve y lávate en el estanque. Él fue y se lavó y tenía ojos, ¿no? Yo le he pedido: Señor, permíteme estar en una reunión donde le crezca la mano a alguien que no tenga mano. Vaya, no te pido tanto, un dedo. Yo quiero verlo. Y se lo he pedido al Señor. Pero te cuento un gran milagro. Por ejemplo, hoy en día en el África hay un evangelista que sirve con nuestro hermano Maurice, que Dios sanó de síndrome de Down. Chicas físicas únicas, ¿no? Y tiene toda la fisionomía, pero él no tiene síndrome de Down. Cuando venga a México, si Dios quiere, que lo podamos, ¿no? Y podemos hablar de muchas cosas en donde incluiría él aún más. Pero mira, estamos esperando que alguien lo haga. Allá el hermano, cómo Dios lo usa. Ponle tu nombre, que Dios te use a ti. Que el día de mañana yo venga a ti y te diga: oye, por favor, ora por mí, porque lo que Dios te ha dado es único. Pero ansíalo. Si yo no tengo nada de especial y lo único especial que tengo es lo mismo que tú tienes, que se llama Jesucristo, lo que impide que Dios te use es que no te dispones para ser utilizado por Dios. Porque todos somos el templo del Espíritu de Dios y sobre nosotros puede fluir. Entonces ve, Marcos 16, y les dijo: id. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere sanar? Tu cojera. Porque no vas. ¿Cuántas veces no has estado enfrente de alguien con necesidad y lo único que tal vez haces es, y hasta agarras la más chiquita porque esa es de 10, esta es más chiquita, y entonces le das? Dios no te mandó a dar dinero. Pedro le dijo: yo no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy. ¿Qué tienes? Cristo. Y lo que tengo te doy es en el nombre de Jesucristo. Levántate. ¿Te va a temblar la rodilla? Sí. Te va a inundar una emoción, un nervio, te va a doler el estómago, se te va a revolver el desayuno. Sí, pero atrévete. Y les dijo: id. ¿Qué va a sanar Dios? Tu cojera espiritual. Andamos cojeando, andamos caminando no de manera como Dios quisiera. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 13. Haced derechos a vuestros pasos, haced derechos pasos a vuestros pies, para que lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia del Señor, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y así por esa sean muchos contaminados. Hermano, vamos a ser honestos. ¿Cuántos guardan en su corazón cosas contra alguien? Ay, hermano, esa canción no me la toque. ¿Tienes algo contra alguien en tu corazón? Ya, vaya, no voy a pensar que sea un hermano de la iglesia. Si es hermano de la iglesia y él se siente de aquel lado y tú de aquel lado, porque no puedes ni verlo, porque tienes un conflicto en tu corazón. Y vamos a pensar más lejos, en tu familia, con tus vecinos, con la gente que ni siquiera conoce al Señor, pero que ya tienes un conflicto. ¿Sabes? Dios nos trata, pero en serio, con nuestros vecinos. Ese que pone el coche afuera de tu casa, ese con el que tienes conflicto porque pone su música a todo volumen, porque es bien escandaloso, porque es bien pesado. ¿Y qué dirá el vecino de ti? No, ese se ve que es bien buen cristiano.
tienes problemas, estás andando mal. Haced pues derechos a vuestros pies. Hacer pues derechos pasos a vuestros pies. Y fíjate, aquí mismo dice: acuérdense que sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere sanar tu vista. ¿Cómo? Santidad. Fíjate que la santidad no es algo que Dios te da como te da la salvación, como te da el Espíritu Santo. La santidad nace del deseo nuestro de querer vivir como es agradable delante de Dios. Mira, yo tengo un problema con mi carácter y le puedo echar la culpa a mis antepasados, porque es herencia genética, ¿no? Los vivas somos así. Y a veces te enorgulleces, ¿no? Aguas, aguas. Pero a veces hasta nos enorgullecemos de la herencia genética que traemos como maldición de nuestros antepasados, ¿no? Una vez mi padre me dijo: a mí me preocupas. Y le dije: ¿por qué? Me dijo: porque me veo en ti y yo sé hasta dónde me equivoqué, ¿no? Así que me preocupas. Yo tengo un problema con mi carácter. Uno de los ejemplos es cuando vas manejando, ¿no? Cuando no te da tiempo y vas manejando y un impío, incircunciso se te mete a la mala, ¿no? ¿Y cómo reaccionas? Nada más veo cómo todos... ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es lo inmediato que dices? Es padre. Como Eliseo, ¿no? ¡Fuego! Yo traía a mi hija en el asiento de atrás y fíjate, ya me di cuenta que mi hija me conoce. Tiene 4 años. Y entonces yo iba a reaccionar, corté velocidad y empiezas a acelerar con el deseo de alcanzarlo y devolvérsela. Es la verdad, ¿para qué decimos otra cosa? Y entonces mi hija me tocó el hombro y me dijo: papá, no lo hagas, no está bien. Y así el intestino delgado con el intestino grueso hacen un nudo. Dios tiene las maneras para hablarte y decirte: tú no eres así, no eres de este mundo. A lo mejor sí eres así, pero no deberías ser así. Y entonces es un ejercicio, hermano. No es que viene el Espíritu y ¡pum!, ya está santificado. La santificación es un proceso, es un trabajo de todos los días que te lleva a descubrir la voluntad perfecta de Dios, y entonces cambias. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere sanar tu vista. Haced derechos pasos a vuestros pies. Tiene que ver con tu manera de andar. La manera correcta de andar es obediencia. ¿Quieres la clave? Obedece. Si obedeces a la palabra de Dios y a los principios de Dios, tu caminar va a ser digno, vas a ser conocido, porque ese hombre camina bien en los caminos del Señor. Y obedecer te lleva a cumplir Marcos 16: id y predicad el evangelio. Predicad tiene que ver con la sanidad que Dios quiere traer a tu boca. Tu predicación, tu mejor predicación, es tu testimonio. Cuando vienes a la iglesia, planchas tu mejor ropa, te lavas, te limpias y vienes lo más presentable que puedes hacer, pero por dentro sigues andando los harapos de la vida vieja. Predicad tiene que ver, hermano, no solamente con lo que sale de tu boca, tiene que ver con lo que tú eres y habla por ti. Hay un texto en la Biblia, ahorita no sé dónde está, pero puedes apuntarlo y buscarlo, que dice: esperad a Dios en silencio. A veces lo que tenemos que hacer, dice Proverbios, incluso el insensato es tomado por sabio cuando se calla. Porque, piénsalo,
muchas veces lo que sale de tu boca no edifica, no bendice, sino lastima, hiere, etcétera. Y esto tiene que ver mucho también con tu relación familiar, la relación esposo-esposa. Si lo que vas a decir no edifica, cállate, guarda silencio, es mejor. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de lo que decimos? Y decimos, bueno, es que nadie quería decir lo que dijo. No, hermano, no. Si no querías, cállate. Salmo 62, ya está. Puedes afrontar Hechos capítulo 3 del versículo. Pablo sana al cojo de la Hermosa. Entonces Dios quiere sanar nuestra vista, los ciegos. La vista del Espíritu es la fe. La vista del Espíritu es la fe. Dios quiere sanar nuestra fe. Nuestra fe se enferma, sí, porque somos llevados como Pedro, por ejemplo. Fíjense, las circunstancias, el mundo, en la Biblia, el mundo está representado por el mar. Cuando Pedro está en la balsa y empieza a ver toda la tempestad y le dice, Señor, tú manda y yo voy a ir a ti. Así decimos todos, amén, queremos servir. Y luego vienen las circunstancias, que es la tempestad que se ve en el mar, y tú volteas y las ves. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? ¿Sabes por qué pasó? Porque dudaste. Pedro salta de la barca y da 2-3 pasos flotando, y luego ve las olas. Y esas olas son tus circunstancias, tu situación económica, tu enfermedad, la relación con tu esposo, la relación con tu esposa, los problemas en tu casa, etcétera, etcétera. Puedes ponerle todo el nombre de la circunstancia que tú quieras. ¿Y qué va a pasar? Tú volteas, la ves, dudas, y tu fe se hunde. El reclamo de Jesucristo, igual a sus discípulos cuando estaba la tempestad, fue hombres de poca fe. Ahora, ¿cómo lo sanamos? La fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. ¿Cómo la vamos a sanar? Llenando nuestra aljaba, llenando nuestra mente, llenando nuestro corazón con sus palabras, porque a cada circunstancia hay una respuesta. Si no conoces la respuesta a la circunstancia, te va a vencer, pero si conoces la circunstancia, tú tomas de Cristo lo que tienes que tomar y vences sobre la circunstancia, y tu fe no solamente no se enferma, crece. Hoy la fe que te alcanza para una situación pequeña va a crecer cuando tengas victoria sobre esa situación. Tienes la capacidad de enfrentar un enemigo más grande hasta que llegues a tirar gigantes como David. Sabes, el primer gigante que mató fue Goliat, pero en su vida David era conocido como un asesino de gigantes. Acabó con la familia de Goliat, porque no solo era Goliat, había varios gigantes. Todavía ya viejo, David se enfrentó a otro gigante y lo mató. ¿Por qué? Porque cuando David se paró frente al gigante, le dijo: tú vienes a mí con espada, vienes con lanza, vienes con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y no solo te voy a matar, le dijo, voy a cortar tu cabeza. ¿Y con qué si no llevaba espada? Dice la Biblia que cuando cae Goliat, agarró su espada, la arrastró así, la dejó caer sobre la cabeza de Goliat. Vence a tus gigantes por la fe. Entonces puedes apuntar ahí Proverbios 29:18. Sin visión profética el pueblo va a ser disipado, etcétera. Dios va a sanar tu mudez. Dios quiere que prediques. Dios quiere usar tu boca como un instrumento de vida. Quiere utilizar tu boca como un instrumento de salvación, porque con el corazón se cree, más con la boca se confiesa para salvación. Y la salvación, hay otra traducción ahí que dice para salud. ¿Ok? Salud es todo lo que Dios nos ha dado. Cuando tú abres tu boca y confiesas y declaras, tu boca se convierte en la boca de Dios. Hablas lo que Dios quiere y el pueblo, la gente, va a recibir lo que tú tengas para dar. Termino. Los mancos, tus manos. Dios quiere usarte para
bendecir. Antes usabas tus miembros para servir a la injusticia, ahora usa tus miembros para servir a tu Señor. Tus manos son el instrumento que Dios ha dado para que tú pelees la buena batalla. Él es el que alista mis manos para la guerra, dice la palabra del Señor. Antes ponías tus puños así, ahora ponlos para bendecir. Utiliza el poder de Dios que Él ha puesto en tus manos. Cuando tú pongas tus manos, úsalas para que el poder de Dios fluya. A quien toques, bendícelo. A quien toques, sánalo. Porque pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ahora vuelve a leer Marcos 16 y pon ahí las sanidades de Dios. Id, predicad. Usa tus manos para sanar enfermos. Ponte de pie.